Hola, soy Rogelio Osorio Lima de la carrera de Sistemas Computacionales y voy a presentar una problemática solucionada por el método de Geun. Y esta dice: en una planta química se sintetiza un producto que es utilizado posteriormente como conservante de productos enlatados. El rendimiento del proceso depende de la temperatura. Considera el problema de condición inicial y' igual a 0.4xy de y de 1 igual a aproximar el valor de y de 1.2 con un tamaño de paso de 0.1. Aquí podemos ver que esta va a ser nuestra condición inicial, un x0, y0. La expresión que tenemos acá va a ser nuestra función diferencial de fxy. El valor que tenemos acá es el que debemos de encontrar. También nos está indicando que el tamaño de paso h es igual a 0.1. Para continuar con la solución tenemos la siguiente gráfica y como podemos notar, en el suelo aparece una función mayúscula f de x y luego vamos a aproximar con el método de Euler mejorado. Un valor para la y no está sobre la solución o sobre la función que es mayúscula, así que solo es una aproximación con la siguiente fórmula. Y sub n más 1 es igual a y sub n más h, que es el tamaño de paso, como hemos indicado aquí mismo, multiplicado por el f de x sub n, y sub n, más f de x sub n más 1, y sub n más 1, asterisco, entre 2. Vamos a trabajar en estos paréntesis que tenemos acá. Y sub n más h por f de x sub n, y sub n. Aquí nos está diciendo que h es el tamaño de paso y f de xy es igual a la función pendiente o la función diferencial que nos da el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una aproximación. No encontraremos el valor real, lo que encontraremos es la aproximación y el error como la resta del valor real menos el valor aproximado. Podemos ver también que en esta aproximación el método de Euler mejorado es más preciso que el método de Euler. Con todo esto sacaremos nuestras aproximaciones. Coloqué una tabla y en primer cuadro escribí n, que es la aproximación corrida o iteración que estamos realizando. En primer lugar aparece n es igual a 0, que corresponde al punto x sub 0 y y sub 0, que es el punto que me da el problema. Y decía que x vale 1 y y vale 1 también. Valor real debería de ser de 1. Y el error absoluto, que es la resta del valor real y el valor aproximado, aquí pues no tenemos ningún error. 1 menos 1 es igual a 0. No lo colocamos. Vamos ahora al siguiente valor, que es x sub 1 y y sub 1. Para las x tenemos un tamaño de paso que es 0.1, así que cada x va aumentando 0.1. Por ejemplo, el x sub 0 es igual a 1, el x sub 1 aumenta en un tamaño de paso de 0.1. El x sub 1 debería de ser 1.1. El x sub 2 aumentamos entonces 1.1 y nos queda 1.2. El y sub 1 lo vamos a calcular con las fórmulas que nos da el método de Euler mejorado y el y real o el valor real, bueno, pues ahí encontramos la solución real para este problema, pero lo vamos a explicar con detalle a continuación. Para nuestra primera corrida o primera iteración vamos a encontrar la aproximación del valor de y sub 1. La fórmula que nos dice el método de Euler mejorado es la siguiente: y sub n más 1 es igual a y sub n más h por f de x sub n, y sub n más f de x sub n más 1, y sub n más 1, asterisco, entre 2. Este valor que tenemos acá es esta fórmula siguiente que estamos marcando. Y sub n más 1 asterisco igual a y sub n más h por f de x sub n, y sub n. Colocando los índices correspondientes tenemos entonces que el y sub 2 igual a y sub 1 más h por f de x sub 0, y sub 0 más f de x sub 1, y sub 1, asterisco, entre 2. Para encontrar y sub 1 asterisco utilizamos esta fórmula. Y sub 1 asterisco igual a 1 más 0.1 por
0.4 por 1 por 1. Encontraremos primero el y sub 1 asterisco, que es igual al y anterior. El y anterior es más el tamaño de paso, 0.1, por la función diferencial que era 0.4xy. El x anterior vale 1, el y anterior vale 1 también. Lo multiplicamos por 0.4 y al final y sub 1 asterisco nos queda 1.04. Para encontrar y sub 1 según este método tomamos el valor anterior, que sería el y sub 0 segundo más el tamaño de paso, que es 0.1 multiplicado por y sub 1 igual a 1 más 0.1 por 0.4 por 1 por 1 más 0.4 por 1.1 por 1.04 entre 2. Nos va a quedar y sub 1 igual a 1.04288. Para encontrar el valor real vamos a utilizar la expresión solución. Y sub r igual a e a la menos 0.2 más 0.2 x al cuadrado. Y sustituimos x por x1 y nos queda que el valor real de 1.1 es igual a 1.04289. Lo indicamos en nuestra tabla y sub 1. La aproximación es de 1.04288. ¿Qué son ambos valores? El siguiente es 1.04289. Y por último tenemos el error absoluto 0.00001, que es el resultado de la resta de 1.04289 menos 1.04288. Pasemos a la siguiente iteración para encontrar y sub 2. Vamos entonces a la fórmula que nos dice el método de Euler mejorado. Y sub 2 es igual a y sub 1 más h por f de x sub 1, y sub 1 más f de x sub 2, y sub 2 asterisco entre 2. Empecemos encontrando y sub 2 asterisco igual a y sub 1 más h por f de x sub 1, y sub 1. Sustituyendo todo esto nos va a quedar y sub 2 asterisco igual a 1.04288 más 0.1 por 0.4 por 1.1 por 1.04288. Y como resultado, y sub 2 asterisco igual a 1.08877. Calculando entonces y sub 2 sustituyendo la fórmula nos quedaría y sub 2 igual a 1.04288 más 0.1 por 0.4 por 1.1 por 1.04288 más 0.4 por 1.2 por 1.08877 entre 2. Y operando da como resultado y sub 2 igual a 1.09195. Para encontrar el valor real vamos a utilizar la expresión solución y sub r igual a e a la menos 0.2 más 0.2 x al cuadrado. Y sustituimos x por x2. Y nos queda que el valor real de 1.2 es igual a 1.09119. Lo indicamos en nuestra tabla y sub 1. El aproximado es 1.09195 que, como se puede ver, están marcados. El siguiente es 1.09199 y finalmente tenemos el error absoluto 0.00004, que es el resultado de la resta de 1.09199 menos 1.09195. A continuación vamos a pasar al programa. Bueno, pues lo primero que se hizo fue declararse las variables y sub n1, y sub 1, y sub r1 y error absoluto 1. De igual manera se repitió el mismo procedimiento, pero con un 2 al último. A continuación, a la hora de imprimirse con el Hot Option Paint, se le mostrará al usuario en pantalla el título del método y aparecerá método de Geun y seguido de eso aparecerá ingrese los siguientes datos. Al usuario se le pedirá que ingresen las condiciones iniciales, que es f de x, y h. Después al usuario se le pedirá que ingrese los datos de n y pedirá n0, n1 y n2. Continuando con esto, al usuario se le pedirá que ingrese los datos de xn y se le indicará que le dé x0, x1 y x2.
De igual manera, se pedirá que se ingresen los datos de yn. En este caso solamente pedirá un solo dato, que es x0. Y por último, se le pedirá que ingresen los datos de x sub r n, y pues de igual manera será un solo dato. Y a continuación, cuando se imprima, aparecerá una tabla de datos recién ingresados, y son los que se ingresaron anteriormente cuando se pidió x0 y x1, x2, y0, y estos aparecerán organizados. A continuación vamos a presenciar lo que son los cálculos de y sub n1, y sub 1, y sub r1 y el error absoluto 1. Y bueno, pues todos estos cálculos van a encontrar el error absoluto y sub 1. Y sub n más 1 es igual a y sub 0 más h por f de xy por x sub 0 por y sub 0. Después sigue y sub 1, que es igual a y sub 0 más h por f de x, y por x sub 0 por y sub 0, más f de x, y por x sub 1 por y sub n más 1. Todo esto entre 2. Después toca calcular con y sub r1, que va a ser e a la menos 0.2 más 0.2 por 1.1 al cuadrado. En este caso tiene x1 y está elevado por la clase mat. Y al último tenemos lo que es el error absoluto 1, que es igual a y sub r1 menos y sub 1. Repetimos los mismos procedimientos y nos quedaría de igual manera. Aquí lo único que cambiaría en el y sub 2, que es igual a y sub 1 más h, bueno, pues aquí nos quedaría que aquí lo único que cambiaría sería el f de xy por x sub 1 por y sub 1, que son los valores que obtuvimos anteriormente de y sub 1. Esto más f de x, y por x sub 2 por y sub n más 2. Todo esto entre 2. Y bueno, a continuación nuevamente se mostraría lo que es la tabla y aparecerán nuevamente datos, pero otra vez recién ingresados. ¿A qué me refiero con esto? A que los valores obtenidos o los resultados aparecerán de forma organizada en la tabla, y en la tabla se podrán presenciar resultados. Algunos salen con e a la menos 5. En calculadora se puede notar que los resultados son de 1 por e a la menos 5. Entonces, de igual manera, si lo pasamos al Excel, pues también podremos ver lo que son los resultados que queremos. Y bueno, voy a ejecutar el programa para ver los resultados. Escribimos f de xy, que es 0.4, h, que es 0.1, n0, que es 0, n1, que es 1, n2, que es 2, x0, que es 1, x1, que es 1.1, x2, que es 1.2, perdón, y0, que es 1, y yr0, que es 1. Y ya muestra la tabla de datos recién ingresados, y a continuación voy a darle a aceptar y me muestra la tabla, pero ya resueltos con todos los procedimientos. Y como mencionaba antes me aparece E-5 en los últimos dos valores, que son de error absoluto, pero eso pasa porque es el tipo de dato. Ingresándolo en el Excel se puede mostrar los valores que se buscan, que eran 00.1 y 000.4. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias.